Ok, estamos viendo entonces dos preguntas que son las más importantes, creo yo, de la relación del derecho internacional con el derecho interno. La primera era la pregunta que normalmente se le llama de jerarquía y que permite responder a las antinomias que se pueden producir entre reglas del derecho doméstico con reglas del derecho nacional. Y allí hemos visto que hay harta confusión en nuestros tribunales y en nuestra doctrina. Y la segunda pregunta de la autoejecutabilidad. ¿Puede un tratado ser aplicado directamente por los operadores jurídicos nacionales, por ejemplo, por los tribunales, para resolver directamente en base a ellos los litigios que se les presentan? Esta cuestión tampoco ha recibido el análisis detallado que se merece. Entonces vamos a ver cómo ha respondido, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Ya, de la cuestión de jerarquía, entonces, estábamos revisando el artículo 5 de la Constitución, su inciso segundo, porque a partir de esa modificación que se realizó en el año 89, comenzó a señalarse que los tratados de derechos humanos tenían una jerarquía superior a la ley, incluso algunos señalando que hay jerarquía superior a la Constitución. Porque como bien dijo Benjamín ayer, se interpreta que derecho interno, y en eso es correcta esa interpretación, derecho interno es toda norma del derecho interno, incluía la Constitución. ¿Ya? Por lo tanto, en derecho internacional, en el conjunto que se llama sistema jurídico internacional, no es un argumento válido excusarse en ninguna norma del derecho nacional cuando se violan las obligaciones del Estado. O sea, yo no puedo decir, mi Constitución me mandató, mi Constitución me obligó a torturar a estas personas. ¿Ya? No. Cualquier acto que ocurre dentro del país contrario a una obligación internacional, por ejemplo, la obligación de no andar torturando gente, ¿verdad? Da lo mismo la norma que faculte a operadores jurídicos nacionales o a órganos nacionales para cometer esa violación del derecho internacional. Da lo mismo su carácter. Hasta ahí estamos bien. Otra cosa es una pregunta de derecho doméstico. Ese artículo 5º, inciso segundo de la Constitución, tenía por finalidad otorgarle jerarquía superior a los tratados en el derecho interno y todas las consecuencias que en el derecho interno se siguen de ello. Esa es la pregunta. Obviamente, un Estado soberano tiene el poder de someter a su legislación interna al derecho internacional, si quiere. Y ahí vimos varias constituciones en el PowerPoint que así lo hacen o intentan hacerlo. Y dicen, toda la legislación nacional está sometida en el derecho interno a las obligaciones internacionales del Estado, con ciertas condiciones. Ustedes ven, por ejemplo, Francia pone la condición de reciprocidad, lo cual es bien tricky, porque ¿quién va a determinar que se da o no se da esa reciprocidad? O sea, los jueces igual pueden decir, es que con este país no hay reciprocidad, así que yo no le voy a dar este carácter. Bueno, ustedes queda abierta la pregunta también. Pero, ok, pero en el derecho interno puede haber una norma de derecho interno que quiera someter a la legislación interna a los tratados internacionales. La pregunta ¿es nuestro sistema jurídico uno de ellos? Y la pregunta no es fácil, por lo menos en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos no es fácil porque no sabemos bien cómo interpretar el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución. Podríamos interpretarlo en el sentido que los tratados tienen la misma jerarquía que los tratados de derechos humanos, tienen la misma jerarquía que la Constitución. Pero también hay fallos que interpretan que tienen jerarquía superior a la Constitución. Yo creo que de la lectura del artículo 5º y segundo, a lo más que podemos llegar
es que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía igual a la Constitución, es decir, que se suman a las garantías constitucionales que ya están establecidas en la Constitución. En el fondo, vienen a ser un complemento del artículo 19. Hasta ahí. No creo que del artículo 5º, inciso 2, se pueda hacer un argumento de jerarquía supraconstitucional. El argumento de la jerarquía supraconstitucional viene de normas más allá del artículo 5º, inciso 2. Particularmente viene de una determinada interpretación del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero una interpretación que me he esforzado por señalarles que es equivocada. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados señala que un Estado no puede justificar el incumplimiento del derecho internacional, de las obligaciones de un tratado, en el derecho interno. Eso es todo lo que dice. Es una norma de responsabilidad. En el fondo, una vez que un Estado viola un tratado, hay defensas, hay excusas que no puede presentar. Una de esas excusas que no puede presentar es su derecho interno. Y es muy lógico esto, porque el derecho interno, para el derecho internacional, es solamente un hecho de la causa, no tiene ninguna fuerza normativa. Entonces un tribunal internacional no tiene por qué darle fuerza normativa, un rango normativo al derecho doméstico. Así es que lo que me he esforzado también en decirle es que el artículo 27 podría no existir. Podría no estar en la Convención de Viena. Y aún así, los tribunales internacionales tendrían que fallar siempre que el derecho doméstico es solo un hecho y que no tiene fuerza normativa en el derecho internacional, y que obviamente que ningún Estado puede justificar su incumplimiento en el derecho interno. Porque sería ridículo, como yo les dije ayer. Bastaría que un Estado dictara una ley que dijera, se permite torturar. Tortura lo llevamos a un tribunal internacional y el Estado dice, tengo una defensa maravillosa, tengo un as bajo la manga, porque fue mi Constitución que me permitió hacer esto. ¿Qué le va a responder un tribunal a ese argumento? Internacional, un tribunal internacional. ¿Qué le va a responder? Le va a responder, ¿sabe qué? Usted está trayendo un argumento totalmente excéntrico. Aquí, en el derecho internacional, solamente vale las fuentes del derecho internacional y las normas del derecho internacional sobre responsabilidad que establecen cuándo usted podría eximirse de responsabilidad. Y le puedo asegurar que esta invocación que usted hace al derecho interno no es una de las justificaciones aceptables, porque sería ridículo que le permitiéramos a los Estados salirse con la suya simplemente dictando leyes. Así es que, si no existiera el artículo 27, igual existiría una regla, incluso no necesariamente consuetudinaria, un principio básico del derecho internacional, de que en el derecho internacional prima siempre el derecho internacional, el derecho nacional no existe. No existe normativamente, existe como un hecho. Ok. Entonces, ¿qué ocurrió en Chile? Que estamos tan confundidos ahora sobre la jerarquía de los tratados, la autoejecutabilidad de los tratados. ¿Qué pasó? Pasó que una vez que se dicta este artículo 5º, inciso 2, ese artículo, en el fondo, remece las aguas de lo que era un placentero mar en el que se movía la discusión sobre el derecho internacional y el derecho interno. Y ese placentero mar, esas placenteras aguas, señalaban lo siguiente. Primero, los tratados tienen jerarquía de ley. ¿Se acuerdan? Eso era lo que decían los tribunales en el año 1913, en el año 1921, esa jurisprudencia que yo les mostré. Todos los tratados, jerarquía de ley. Y a nadie le provocaba ningún problema el hecho de que entonces los tratados estaban sujetos al principio de supremacía constitucional. El problema fue cuando irrumpe el tema de derechos humanos con el artículo 5º, porque allí
allí recién las personas, el mundo jurídico, se hace la pregunta de, o sea, podríamos tener un tratado que fuera contrario o que fuera incoherente, que hubiera una antinomia con una norma constitucional. Y elegir cuál vamos a preferir podría hacernos incurrir en una violación del derecho internacional e incurrir en responsabilidad. O sea, como que el tema de derechos humanos les abrió los ojos a la doctrina de que esto es algo que podía suceder. Ahora, esto es algo que podía suceder desde del principio de los tiempos. O sea, hasta el año 89, fíjense ustedes, para nadie era problemático esto, a pesar de que sí podía suceder, porque ya que toda la doctrina le daba solo jerarquía de ley a los tratados, era algo que obviamente que podía suceder. Es más, podían suceder más cosas con la jerarquía legal. Con la jerarquía legal de los tratados, era evidente que si había choque, una contradicción entre un tratado y una ley, se iba a tener que aplicar alguna de las máximas para solucionar antinomias. Se iba a tener que aplicar, no la de jerarquía, porque iban a estar en la misma jerarquía, pero se iba a tener que aplicar lex posterior deroga anterior, o lex especial deroga a la más general. Los jueces iban a tener que preferir si la relación era ley-ley, tratado con jerarquía de ley, ley con jerarquía de ley. Así es que estábamos en un mundo en el que podía pasar lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde los tratados tienen jerarquía de ley, es perfectamente posible que una ley posterior deje sin efecto un tratado en el sistema jurídico norteamericano. Ahora, si eso pasa, supongamos que en Chile se hubiera dictado una ley que dijera se deroga el tratado de reconocimiento mutuo de licencias de conducir con Argentina. Bien, se deroga. ¿Qué pasa con ese tratado en el ámbito internacional? ¿Deja de ser válido? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Gracias. ¿No? Como lo que vimos en la clase pasada, al final el derecho internacional no se ve afectado por la ejecutabilidad o no ejecutabilidad, no me acuerdo cuál es el término específico que le da el derecho interno. Exacto. No pasa nada respecto de la obligación del Estado de Chile, porque ese tratado no puede ser derogado en el derecho internacional, en el sistema jurídico internacional, sino que por las formas, los medios que el propio derecho internacional establece para que un tratado deje de estar vigente. O sea, dictar una ley en Chile que dice se deroga en Chile el tratado de reconocimiento mutuo de licencia de conducir, podrá hacer desaparecer ese tratado de Chile, pero no del sistema jurídico internacional. Para que desaparezca del sistema jurídico internacional tendría que pasar algo, tendría que el tratado terminar por los medios de terminación de un tratado. Si el tratado permite que ser denunciado, es decir, que el Estado de Chile se pueda retirar, Chile tendrá que denunciarlo. ¿Ya? Si el tratado puede terminar por declaración de un tribunal, que lo declara nulo o terminado, tendrá que ser así. Pero no va a terminar porque Chile dictó una ley. Unilateralmente Chile no puede restarle la vigencia a ese tratado, solamente por los medios internacionales. Ok, así las cosas. Ahora, ¿dónde está toda la confusión? Toda la confusión parte en Chile del hecho de no reconocer que el sistema jurídico internacional y el sistema jurídico nacional son sistemas jurídicos diferentes. Bien, como los abogados de derechos humanos querían reforzar
la idea de que los tratados tienen jerarquía superior a la ley, por lo menos los de derechos humanos, a partir del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, ellos se dedicaron a buscar argumentos adicionales. El problema fue cuando esos argumentos adicionales empezaron a hablar de los tratados en general. Si ustedes se dan cuenta, el argumento de que el artículo 27 de la Convención de Viena obligaría a los estados, parte de esa convención, a otorgar jerarquía superior a todo tipo de tratados, ¿verdad? Ese argumento ya no se concentra solo en los derechos humanos, o en los tratados de derechos humanos, es para todos los tratados. Así que a partir de empezar a buscar estos argumentos, fíjense ustedes que de forma muy rara, el Tratado de Reconocimiento Mutuo de Licencias de Conducir Chile-Argentina pasó a tener jerarquía constitucional. Es más, para algunos, supraconstitucional. Los tratados de protección de inversiones, lo mismo. Los tratados de libre comercio, lo mismo. Los tratados de reconocimientos de título, lo mismo. Los tratados de cooperación internacional, todo. Bien. Así es que ese es el origen del problema. Vamos a ver ahora cómo se traduce este problema en la jurisprudencia. Primero quería yo revisar nuestros materiales que ustedes han visto tan poco, ¿ya? Así que voy a compartirles pantalla con nuestros materiales. Va. ¿Qué están viendo ustedes? Algo nada que ver, ¿no? Un Word. Word. ¿Ah, están viendo el Word? Sí. Ah, yo soy la que no lo veo. Es que tengo dos pantallas por eso. Ahora estoy moviendo el Word, ¿verdad? Sí. Y ahí está. Materiales sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Que ustedes no han pescado nada y que yo me esforcé harto en hacer esta cuestión. ¿Ya? Hasta le puse un índice, porque antes era muy desordenado. En la semana de receso nos ponemos al día, pues. Ya, muchas gracias por con eso me siento mucho mejor, ¿ya? Que la semana de receso van al día y bueno, y me imagino que la semana antes de la prueba también van a estudiar y van a leer todo esto. Bueno, miren ustedes aquí, está súper ordenadito. Primero están los artículos de la Constitución antes, es decir, actual. Todos los artículos que se refieren al tema de los tratados después del 2005. Luego viene un poquito de historia y aquí están las normas de la Constitución política antes de la reforma del 2005. Y también está este decreto ley que les cité ayer, el 247 del año 74, que ha sido la única norma que establece la obligación de promulgar y publicar los tratados. ¿Ya? De hecho, si ustedes miran, el decreto ley dice, en el artículo 4 dice, una vez aprobado un tratado por la Junta de Gobierno, el respectivo instrumento de ratificación o adhesión será firmado por el Presidente de la República, Presidente de la Junta de Gobierno y refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. Y una vez que se haya efectuado el canje o depósito de los instrumentos de ratificación o de adhesión, según el caso, dice el artículo 5, el tratado deberá ser promulgado por decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ordenará que este se cumpla y se lleve a efecto como ley de la República, o sea, todos los tratados ley, y que tanto dicho decreto supremo como el texto se publiquen en el diario oficial. Bueno, este decreto ley 247 ya no existe.
fue derogado por la Constitución del 80 cuando entró en vigor. Y ahora ya no existe esta norma. Pero entonces, hoy día hay algunas personas que tienen el argumento de que no es necesario publicar y promulgar y publicar los tratados. Que hoy día bastaría que el Estado de Chile ratifique, es decir, manifieste consentimiento, para entender que todos los tratados se aplican, que obligan a Chile, se aplican directamente en Chile. Ese es un argumento. El otro es que la práctica constitucional sigue igual. Todavía es necesario promulgar y publicar los tratados. Bueno, y tenemos, miren, la Constitución del 25, que sí que la Constitución del 25 decía muy poquito de los tratados. En el artículo 72 de la Convención del 25 estaba, ¿verdad?, como atribución especial del presidente, obviamente, conducir, la misma regla que hoy día está en el 32.15, conducir las relaciones internacionales, ratificar los tratados, etc. Y en el 43, número 5, estaba la norma de que los tratados deben ser aprobados o desechados primeramente por el Congreso. Eso era todo lo que decía la del 25. En los años 60, bajo la vigencia del 65, la práctica constitucional comienza a reconocer los acuerdos en forma simplificada. Los Executive Agreements. Estos son acuerdos que obligan al Estado de Chile sin necesidad de pasar previamente por el trámite de aprobación. Bien, aquí también les puse las normas de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Ahí está el famoso artículo 27, que nunca se pensó que el artículo 27 iba a tener tal influencia en los derechos domésticos internos de los países latinoamericanos. ¿A quién le debemos que el artículo 27 sea interpretado como es interpretado hoy? Bueno, al movimiento de derechos humanos, que pensó que el artículo 27 le daba un argumento adicional para la jerarquía superior de los tratados en el derecho interno. Sin embargo, es una regla de responsabilidad, no es una regla de jerarquía. Los países no están obligados a otorgarle más jerarquía a los tratados en su derecho interno por efecto del artículo 27. El artículo 27 es muy claro. Es súper claro, si ustedes lo leen, es súper claro de qué nos está diciendo. Simplemente dice, el derecho interno no es defensa. Si usted tortura a una persona, va a violar la Convención contra la Tortura, no venga a defenderse con el derecho interno. Bien. Y aquí partimos con la jurisprudencia. La primera jurisprudencia que yo les subí, que es la sentencia del Tribunal Constitucional Rol 46 del año 87, como ustedes ven, antes de la reforma del artículo 5 de la Constitución, que es del año 89, fíjense ustedes que a Clodomiro Almeida, un famoso político socialista chileno, se le aplicó el infamous, vamos a decir, infamous artículo 8 de la Constitución, hoy derogado. Hoy día el artículo 8, el texto del artículo 8 no tiene nada que ver con lo que era antes, ¿no? El artículo 8, fíjense ustedes, permitía desconocer en el fondo los derechos civiles y políticos de una persona, porque declaraba que había ciertos movimientos, ciertas ideas políticas que estaban proscritas en Chile, ¿ya? Y entonces se les quitaban los derechos políticos a esas personas. Entonces Clodomiro Almeida se le aplicó este artículo 8 y obviamente que se quejó y sostuvo en su requerimiento al Tribunal Constitucional que el artículo 8 era intrínsecamente ilegítimo porque infringía los artículos 18 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 18 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Instrumentos ratificados por Chile. Y que según él, entonces, estaban incorporados en el ordenamiento jurídico nacional de forma automática. Sin embargo,
fíjense ustedes que Chile había ratificado el Pacto de Derecho Civil y Político, pero no lo había promulgado y publicado. Es más, creo que lo había promulgado y solo faltaba la publicación. Y con ese argumento el Tribunal Constitucional dijo, bueno, mire, lo siento mucho, pero es necesario que se sigan los procedimientos del derecho interno para que ese tratado ingrese. Y en esa época, en el 87, todavía se decía, bueno, mire, aquí rige el derecho doméstico, es distinto al derecho internacional. Voy a leerles lo que dijo el Tribunal Constitucional de la época. Dijo, determinar la norma que debe, voy a leer el párrafo 26, determinar la norma que debe prevalecer en el derecho interno ante una eventual contradicción entre una regla de derecho internacional convencional y un precepto de la Constitución Política de la República, ¿ya? Es lo que tiene que hacer este tribunal. ¿Ah? Dice, sin embargo, resulta inoficioso analizar y resolver tal cúmulo de cuestiones, ya que el objeto perseguido por el requerido, la ilegitimidad del artículo 8 de la Constitución, por una supuesta contradicción con las normas referidas de derecho internacional, resulta improcedente. Había consideración de que de existir tal conflicto, él debería ser resuelto, como bien lo afirma Kelsen, sobre la base del derecho nacional correspondiente. Pobre Kelsen, porque en el fondo lo citan en esta sentencia tan mala del Tribunal Constitucional, pero Kelsen tenía razón en una cosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que Kelsen había inventado el monismo? De hecho, Kelsen es el que dice derecho internacional y derecho doméstico forman parte de un mismo todo. Claro, teóricamente, porque según Kelsen, la norma hipotética fundamental que nos dice hay que obedecer al primer constituyente el que se impone por la fuerza, ¿verdad? En caso de ruptura del orden constituyente anterior. Entonces Kelsen dice, esa norma de obedecer al primer constituyente es hipotética, está fuera del sistema jurídico nacional. Pero a Kelsen se le ocurre que esa norma pertenece al derecho internacional. Porque el derecho internacional es el que establece reglas sobre cuándo existen los estados y cuándo estamos frente a un gobierno efectivo dentro de un estado. Fíjense ustedes, el derecho internacional dice, los estados existen cuando tienen un territorio, tienen una población y tienen un gobierno. Y cuando habla del gobierno, el derecho internacional dice, bueno, mire, me da lo mismo qué tipo de gobierno. Lo que me importa es un gobierno efectivo que ejerce el control de ese país. Entonces Kelsen dice, ah, ahí está. O sea, la norma hipotética de obedece al primer constituyente es una norma reconocida por el derecho internacional. Y se le ocurre entonces que todo es un todo es una sola cosa que se llama monismo. O sea, la teoría se llama monismo. Bueno, pero después Kelsen dice, ok, esto es la teoría. Vamos a la práctica ahora. Bueno, en la práctica yo también pienso que la Constitución es la norma fundamental de los estados. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la revisión constitucional de las leyes? Ah, bueno, ahí hay distintos sistemas. De hecho, hay países que no tienen revisión constitucional de las leyes. Porque ahí ya pasamos, como les digo, a establecer los procedimientos. Estamos fuera de la teoría, estamos en la práctica. Y al decir eso, también Kelsen dice, bueno, ¿y cómo voy a solucionar los problemas de derecho internacional y derecho interno? ¿Cómo voy a solucionar las antinomias? Y ahí Kelsen dice, bueno, cada país determinará cómo las soluciona. Porque por eso dice, estas incongruencias, si surgen en el derecho doméstico, se tendrán que resolver sobre la base del derecho nacional correspondiente. ¿Ya? Y entonces ahí el tribunal dice, bueno, en el derecho chileno, en esa época, en el 87, la verdad es que las normas constitucionales prevalecen sobre las disposiciones contenidas en los tratados internacionales. ¿Ya? Bien. Esto es para que vean ustedes cómo va cambiando. Luego tenemos un fallo
el rol 309 del Tribunal Constitucional sobre el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Aquí es importante porque en esta parte que les subí se refiere precisamente a los trámites que deben seguir los tratados en el Congreso Nacional. Y lo que se señala aquí es que existe un principio de supremacía constitucional, según los cuales sí se puede revisar la constitucionalidad de los tratados. ¿Ya? Ok, y también se refiere a los quórum. Bien, ustedes lo van a leer. Luego tenemos el fallo del Tribunal Constitucional, rol 282, sobre el 10º protocolo adicional y su anexo al acuerdo de complementación económica con Bolivia número 22. Aquí el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el tema de los acuerdos en forma simplificada. ¿Ya? ¿Qué significaba materias propias de ley? Porque acuérdense que se reconocen los acuerdos en forma simplificada, es decir, hay tratados que no es necesario que tengan la aprobación del Congreso, basta que los ratifique el presidente sin ir a buscar la aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. Y ahí entonces tuvo que interpretar qué significa a menos que se trate de materias propias de ley. Ya, ustedes lo van a leer. Y luego tenemos de nuevo el convenio 169, porque aquí en esta parte yo solamente puse los considerandos relativos a el tema de la autoejecutabilidad de los tratados. ¿Ya? Cortito. En el rol 346, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, es interesante porque se va a referir de nuevo al principio de supremacía constitucional. Entonces, toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala, a diferencia de la jurisprudencia de los tribunales ordinarios, porque en los tribunales ordinarios hay más sentencias que señalan a veces que los tratados tienen jerarquía o constitucional o superior a la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional ha sido bien consistente en señalar que los tratados están sujetos al principio de supremacía constitucional. ¿Ya? Entonces vamos a, por ejemplo, leer algunas partes aquí. Dice, voy a leer en el párrafo 37 en adelante. Dice que la Constitución de 1980, al establecer el principio de la soberanía nacional, ha aclarado sustancialmente el concepto en relación a la Constitución anterior, por las siguientes razones. ¿Ya? Y ahí viene toda la discusión que hubo de la Constitución 25, etc. ¿Ya? Y después señala que hay normas en la Constitución que claramente determinan que los tratados están sujetos a la supremacía constitucional. ¿Ya? Ahí cita la historia fidedigna, es decir, las actas de la comisión que redactó la Constitución del 80, y voy a leer el párrafo 63, ¿ya? Dice, y aquí está interpretando el artículo 5. Esta disposición reafirma el concepto de que el Estado está al servicio de la persona humana, y que por tanto el ejercicio de la soberanía no puede vulnerar los derechos esenciales que emanan de su naturaleza. A la autoridad le corresponde también la promoción de los derechos humanos, los que, emanando de la naturaleza de la persona, no son establecidos por la Constitución, sino que ésta se limita a reconocerlos y a describirlos, pudiendo las leyes y los tratados desarrollarlos sin afectar su esencia. En relación con los tratados a que se refiere esta norma, cabe señalar que su vigencia no obsta a la procedencia del recurso de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad conforme a las reglas generales. Lo anterior nos permite afirmar que no estuvo en la mente del constituyente que los tratados no quedaran sujetos a la supremacía de la Constitución, ni menos que su jerarquía permitiera enmendar normas de la ley fundamental, ya que si así no fuere, carece de toda explicación lógica y jurídica que se hubiera afirmado que era procedente el recurso de inaplicabilidad de una norma de un tratado por ser contraria a la Constitución,
habida consideración que dicho recurso reconoce como causa inmediata precisamente la prevalencia de la Constitución sobre la ley o el tratado. ¿Ya? Así que aquí nos está diciendo el Tribunal Constitucional, nada que ver esto de que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Todos están sujetos al principio de supremacía constitucional. Prevalece siempre la Constitución. ¿Ya? De ahí da toda como la historia de este tema. ¿Ya? Esto para que ustedes lean qué es lo que piensa el Tribunal Constitucional sobre el tema de la jerarquía de los tratados. ¿Ya? Bien. Y por último, tenemos el fallo ROL 288. Este es un fallo interesante porque se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. O sea, se pronuncia sobre la constitucionalidad de la propia ley del tribunal. Y aquí hubo discusión sobre si, de nuevo, procedía o no procedía la acción de inaplicabilidad respecto de tratados internacionales. Este fallo es súper confuso y aquí se ven todos los problemas a que ha dado lugar la pregunta de la jerarquía de los tratados en el derecho interno. Por una parte, reitera el Tribunal Constitucional que los tratados pueden ser objeto de un recurso de inaplicabilidad, de una acción de inaplicabilidad. ¿Ya? Pero por otro lado, señala que no pueden ser objeto de una acción de inconstitucionalidad después de 3 declaraciones de inaplicabilidad. Y aquí es donde el tribunal se nota toda la confusión que hay en el derecho interno. ¿Ya? Entonces, inaplicabilidad sí. Acción de inconstitucionalidad, no. ¿Ya? Veamos lo que dice. Dice, déjenme leer lo relevante. Voy a leer el 42º. Que si en el ejercicio del control preventivo de constitucionalidad de un tratado, el tribunal estimare la inconstitucionalidad de alguna de sus disposiciones, ella no podrá formar parte de aquel que finalmente ratifique el presidente de la República. En cambio, en el caso de la declaración de inaplicabilidad de una norma de un tratado ya promulgado y vigente, dicha declaración solo producirá un efecto particular en el orden interno y para el caso concreto que constituye la gestión pendiente, en que la norma no se podrá aplicar, sin que se altere de este modo la generalidad de la disposición del tratado ni su vigencia, desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, el tribunal dice, perfecto, cuando el tribunal se pronuncia antes de la ratificación del tratado, no hay un problema. Declara que hay contradicción con la Constitución y entonces no se puede ratificar por el presidente. Nunca llega entonces Chile a ser parte. Respecto de la inaplicabilidad, ya el tratado ha sido ratificado, ya existe. Pero no importa, dice, porque esa inaplicabilidad va a tener un efecto particular en el orden interno. Solamente no se va a aplicar en un caso concreto. Pero resulta que nos queda todavía la pregunta de la inconstitucionalidad. Es decir, ustedes saben que ahora, después de 3 inaplicabilidades, se puede pedir esta acción de inconstitucionalidad para borrar un precepto legal del sistema jurídico. ¿Ya? Entonces, respecto de eso, ¿qué es lo que dice el tribunal? Dice, déjenme buscar el considerando. Después les voy a leer unos considerandos ahí que hay más atrás, pero déjenme buscar el donde dice que no se va a poder... acá está. 57º. Aquí viene el tema de la inconstitucionalidad.
¿Ya? Dice que, por cierto, el espíritu de la reforma de 2005 fue reunir todo el control de constitucionalidad de los preceptos infraconstitucionales, dentro de los cuales se incluyen los preceptos de un tratado internacional, en el Tribunal Constitucional, estableciéndose un control ex ante y otro ex post. Este último con efectos solo para el caso concreto. Y aquí hace la diferencia. Diferente es la situación contemplada en el artículo 93, número 7 de la Constitución Política, caso en que se permite a esta magistratura expulsar del ordenamiento jurídico un precepto legal con efectos erga omnes y sin alcance retroactivo. ¿Ya? Esta es la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal. Hoy día existe esa posibilidad. Como les digo, después de un número de inaplicabilidades, se puede levantar el punto ante el Tribunal Constitucional y decir, ¿sabe qué? Expulse este precepto del ordenamiento jurídico. La pregunta es, ¿se puede hacer eso con un tratado? Porque ya el tribunal aceptó que se podía hacer respecto del recurso de inaplicabilidad con las cláusulas de un tratado. Pero puede ahora, supongamos que hay 3 inaplicabilidades de ese tratado, ¿puede ahora el Tribunal Constitucional decidir expulsar esas disposiciones del tratado del ordenamiento jurídico nacional? ¿Cuál debería ser la respuesta después de todo lo que han escuchado en este curso? Clemente Morales, ya que te veo ahí súper concentrado hoy día en la clase. Que no. ¿Por qué no? Porque el tratado seguiría vigente como a nivel internacional, ¿no? Ya, pero en base a esa pregunta, entonces la respuesta es sí. Toda la razón. Ya, ok. Entonces, ¿puede el tribunal declarar que esas disposiciones de un tratado, que ya las ha declarado inaplicable 3 veces, ahora las va a expulsar del sistema jurídico nacional? La respuesta es sí. Es sí, porque como ya nos explicó la Gracia, el que el tribunal diga sí, no va a afectar en nada la vigencia de ese tratado en el ámbito internacional. Acuérdense, unilateralmente el Estado no puede llegar y decir, me deshago de este tratado. Lo tiene que hacer por los medios que prevé el propio tratado. ¿Ya? O sea, una inaplicabilidad deja el tratado vigente en el ámbito internacional, no le pasa nada. 2 inaplicabilidades lo deja vigente. 3 inaplicabilidades lo deja vigente. Y la declaración de inconstitucionalidad que expulsa disposiciones del derecho interno, lo mismo, también lo deja vigente. Pero voy a leer el 58º. Y ahora vamos a ver que realmente en nuestro país la gente está muy confundida con esto de la relación del derecho internacional al derecho interno. Dice que en efecto, una declaración de inconstitucionalidad de un precepto de un tratado por parte de este tribunal, esto es una declaración ex post de inconstitucionalidad que surte el efecto de expulsar disposiciones del sistema jurídico nacional, ¿ya? Por inconstitucionalidad. Entonces, una declaración de inconstitucionalidad de un precepto de un tratado internacional por parte de este tribunal implicaría una vulneración a las normas del derecho internacional sobre la formación y extinción de los tratados, así como una infracción a las disposiciones de la Constitución política que otorgan al presidente de la República la conducción de las relaciones internacionales y la negociación, conclusión y ratificación de tratados internacionales. Pues esta declaración de inconstitucionalidad genera el mismo efecto que una ley derogatoria, expulsar al precepto legal del ordenamiento jurídico. Esta situación es diferente a la del requerimiento de inaplicabilidad, en que la norma jurídica sigue vigente, solo que es inaplicable a una gestión judicial determinada. Esto está completamente equivocado. Y parte de no tener conceptualmente claro la relación del derecho internacional y del derecho interno. ¿Me siguen? Entonces, este párrafo
párrafo que les acabo de leer de este fallo explica todo el efecto que ha tenido la falta de claridad conceptual en estas materias. Lo que debió haber dicho el tribunal aquí es que efectivamente se puede hacer control constitucional de los preceptos de un tratado, se puede declarar inconstitucional, así como también podría haber una ley derogatoria de un tratado en el derecho interno, y no va a eso afectar la vigencia de ese tratado en el derecho internacional. No puede. Bien, entonces allí los defensores de esta visión equivocada dicen, no, es que esto es necesario para evitar que el Estado viole un tratado. Porque dicen, es que si se deroga un tratado que ya ingresó al derecho doméstico o se lo declara inconstitucional, entonces Chile va a incurrir en responsabilidad internacional. ¿Qué podrían ustedes comentar acerca de esa aseveración? ¿Qué dirían ustedes? Que se olvida de lo que dice, por ejemplo, la Convención de Viena respecto a que el derecho interno no puede utilizarse como eximiente de responsabilidad. Es decir, que teóricamente no podemos relacionar el uno con el otro. Ya, correcto, correcto. Efectivamente, podría ser que Chile incurra en responsabilidad internacional y no va a poder basarse en su derecho interno. Correcto. ¿Ya? Pero, en el fondo, esto es el cuco, ¿no? Es decir, es que si esto pasa, Chile va a incurrir en responsabilidad internacional. Si permitimos que una norma interna, una ley, por ejemplo, derogue un tratado en el derecho chileno, o que el Tribunal Constitucional declare que es inconstitucional, vamos a incurrir en responsabilidad internacional, y eso es terrible. Primera pregunta, ¿es verdad que vamos a incurrir en responsabilidad internacional? No. ¿Por qué no, Benjamín? Porque independientemente una norma de derecho internacional esté vigente o no vigente en el derecho interno, eso no implica necesariamente que al derogarla uno esté violando el derecho internacional. Uno puede seguir cumpliendo las obligaciones que le imponen. Muy bien, Benjamín. Exactamente. No necesariamente vamos a incurrir en responsabilidad internacional. No necesariamente. Pensemos de nuevo en nuestro buen amigo el Reino Unido. Reino Unido es dualista total. ¿Se acuerdan? Ya les expliqué. En el Reino Unido las reglas de un tratado no ingresan al sistema jurídico nacional porque no son normas dadas por el Parlamento. Y en el Reino Unido rige el principio de soberanía de supremacía parlamentaria. Entonces, el Reino Unido, desde el año 50, que ratificó la Convención Europea de Derechos Humanos, al año 98, en que dictó una ley que en el fondo tiene el mismo articulado que la Convención Europea de Derechos Humanos, por 48 años, en el Reino Unido, no existió la Convención Europea de Derechos Humanos en el derecho interno. Y los jueces entonces no podían invocar la Convención Europea de Derechos Humanos para resolver juicios, litigios en el derecho interno. Directamente, digamos. La invocaban de otra manera, como para interpretar las normas internas o qué sé yo. ¿Ok? Pregunta, ¿estuvo en violación del derecho internacional el Reino Unido durante 48 años? ¿Todos los días de esos 48 años estuvo violando el derecho internacional europeo de los derechos humanos? Y la respuesta es no. No, porque el Reino Unido tenía legislación, ¿verdad?, que era consistente con los derechos humanos. No andaba torturando gente.
Es decir, no de la manera sistemática de una dictadura. La tortura, ustedes saben, tortura ocurre todos los días en el mundo y en las cárceles, en las comisarías, etc. Siempre hay, pero no había una violación sistemática, no era que el Reino Unido era un país especialmente violador de los derechos humanos. Así es que Benjamín tiene razón. No necesariamente vamos a incurrir en responsabilidad internacional. Bien, primera respuesta. Y segunda respuesta. ¿Y si incurriéramos en responsabilidad internacional? Tampoco es tan terrible. Depende qué hechos sean los constitutivos de una violación del derecho internacional. ¿Ya? Por ejemplo, si yo dejara de cumplir un contrato porque no quiero pagar más mis deudas y me quiero ir de viaje a Europa y gastarme toda la plata. Claro, uno diría que mal, que está violando sus obligaciones por las que incurrió voluntariamente para darse la gran vida. ¿Ya? Bueno, pero supongamos que yo tengo una justa causa para violar mis contratos. Supongamos que tengo una enfermedad mortal y que mi tratamiento, y me puedo salvar, mi tratamiento cuesta 1.000 millones de pesos. Y yo quiero vivir, entonces digo, yo no voy a pagar más ni la hipoteca de mi casa, no voy a pagar más los colegios, no voy a pagar más el agua, no voy a pagar nada, porque voy a poner toda mi plata, todo, para salvarme. Bueno, creo que a ustedes les sería más difícil juzgar que mi incumplimiento no es justificado. Un padre que quiere salvar a su hijo de una enfermedad gravísima o para que no quede ciego y entonces no va a poder pagar la hipoteca de su casa. Después de todo, cada persona debe y es soberana para determinar si cumple o no cumple sus obligaciones. Se tendrá que atener a las consecuencias, es verdad, pero hasta ahora en el derecho civil nadie puede ser obligado por la fuerza a cumplir sus obligaciones. Por la fuerza física, digo. Se tendrá que hacer un juicio, le sacarán a remate sus bienes, no sé, se lo perseguirá en distintos tribunales, pero después de todo, parte de la autonomía es decidir cumplo o no cumplo. ¿Verdad? Por eso somos libres. Y bueno, los estados lo mismo. Y les puedo decir que muchos estados violan el derecho internacional muchas veces, y esta es una reflexión que tengo hace un tiempo, y estaba muy feliz yo con mi idea, porque la encuentro bonita dentro de todo. ¿Se han dado ustedes cuenta de que el desarrollo del derecho internacional, la creación de nuevas normas, muchas veces parte con una violación del derecho internacional? Cuando Estados Unidos creó este concepto de plataforma continental y creó la idea de que los estados costeros son dueños de su plataforma continental en el año 45. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque le interesaba apropiarse del petróleo que había en esa plataforma continental, porque lo necesitaba. Necesitaba mucha energía para la reconstrucción de su país y de Europa después de la guerra. Eso fue una violación del derecho internacional. No lo presentó así, por supuesto, pero fue una violación del derecho internacional. Pero cambió el mundo, porque otros estados lo fueron aceptando. Entonces les puedo decir que en derecho internacional, como no hay un estado legislador, muchas veces la única manera de introducir cambios al derecho internacional es a través de violaciones del derecho internacional. Entonces tampoco es tan terrible violar el derecho internacional en todos los casos. Obviamente es horrible violar los derechos humanos de las personas, pero aquí estamos hablando en general. ¿Ya?
Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Vamos a recapitular. Hoy día, en derecho chileno, los tratados, después de todo este periplo, desde la modificación del artículo 5, los tratados tienen jerarquía infraconstitucional, eso es lo que dice el Tribunal Constitucional, pero supralegal. ¿Por qué supralegal? Porque el Tribunal Constitucional ha señalado que a pesar de que son igualmente, al final les dice, están en la misma jerarquía que los preceptos legales, por eso que hay revisión constitucional mediante la inaplicabilidad, entonces son leyes, pero no son igual que todas las leyes, ¿ya? ¿Y por qué no son iguales que todas las leyes? Porque por este efecto no puede haber una ley posterior que los deje sin efecto y no puede haber control constitucional de los tratados una vez que ya ingresaron al sistema jurídico chileno. Lo único que hay es el recurso de inaplicabilidad. Entonces, son leyes, pero no están sujetas a las mismas reglas que todas las leyes. Están un poquito más arriba. ¿Ya? Por eso, en eso consiste la supralegalidad hoy día en el derecho constitucional chileno. ¿Ya? Entonces, voy a leerles aquí lo último que ha dicho el Tribunal Constitucional en esta sentencia y que está en el 52º. Dice, el tratado internacional no es propiamente una ley, ¿ya? Son leyes especiales, o sea, son leyes, están en la jerarquía de una ley, pero no son leyes. En esto tiene razón. No se somete al mismo procedimiento que una ley. Acuérdense, solamente hay aprobación, rechazo por el Congreso. Entonces, dice, una vez aprobado por el Congreso Nacional y ratificado por el Presidente de la República, se integra nuestro derecho interno como un precepto legal. O sea, si bien no son verdaderas leyes, se integran como un precepto legal. Concepto que siempre se ha entendido tanto por esta magistratura como antiguamente por la Corte Suprema, cuando era ella quien conocía el recurso de inaplicabilidad en sentido amplio. Eso es para decir que están sujetos a la acción de inaplicabilidad, ¿ya? Pero no podemos decir que un tratado es una ley, pues no son lo mismo, ¿ya? Sí debemos señalar que un tratado se somete en lo pertinente a los trámites de una ley y que puede contener perfectamente disposiciones sobre materias propias de ley, ¿ya? Pero, posteriormente, no pueden ser derogadas por otra ley y no quedan sujetas, como les dije, a el control de constitucionalidad. Entonces, son preceptos legales, pero están sobre las leyes ordinarias, las leyes normales. ¿Ya? Ok. Aquí dice, el 56º. Conforme a las disposiciones constitucionales ya mencionadas, lo que el Estado de Chile no puede hacer es, por ley, derogar las disposiciones de un tratado. Pues este es un acuerdo entre dos Estados, a diferencia de la ley, que es una manifestación de la soberanía de un solo Estado. Entonces, el enredo total, porque en el fondo, acuérdense, si es que una ley posterior, aunque lo derogue, no lo va a poder derogar en el ámbito internacional. Pero aquí se confunde todo y al final nuestros tribunales opinan que no se podría dictar una ley que derogue los tratados. Entonces yo espero realmente que en la discusión constitucional que viene ahora, donde va a haber que revisar todo el tema de cómo se regulan los tratados en el derecho interno, yo espero que se aclaren un poquito las cosas. En verdad, ahí me gustaría mucho contribuir, ya que he escrito harto de estos temas, ¿ya? Así que ojalá poder contribuir y que quede más claro qué es lo que queremos. Particularmente, yo soy partidaria de que los tratados de derechos humanos se pudieran incorporar a la Constitución, con una lista de los tratados de derechos humanos que queremos incorporar a la Constitución. ¿Ya?
Oye, yo sé que me he demorado hartas clases en explicar esto y que estamos un poco atrasados en el syllabus, pero da lo mismo, ¿saben? Yo creo que esto es una de las materias probablemente más importantes. Y espero poder terminar esta materia el día viernes, ¿ya? El día viernes va a ser la última clase sobre la relación del derecho interno y derecho internacional, y ahí vamos a revisar algunos efectos prácticos que ha tenido esta jerarquía supralegal que tienen los tratados en el derecho chileno. Lo vamos a ver particularmente con la ley de amnistía. ¿Ya? Bien, nos vemos el viernes, chiquilles, y que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté muy bien. Bien. Profe, gracias. Gracias a todos Profe. ustedes.